En el siglo XXI, la familia mexicana se ha transformado en un modelo más diverso, incluyendo familias ensambladas, monoparentales, con padres del mismo sexo y uniones libres. Aunque las estructuras familiares tradicionales, padre, madre e hijos, aún predominan, la influencia de factores socioeconómicos y culturales ha dado lugar a nuevas configuraciones y la coexistencia de diversos arreglos familiares. A pesar de estos cambios, la familia sigue siendo el pilar fundamental de la sociedad, que proporciona apoyo social y afectivo y transmite valores y cultura. En Soluciones, hoy contamos con la presencia de la doctora en Derecho María Lilia Viveros Ramírez para hablar de la familia en el siglo XXI. Saludarle nuevamente a través de la señal de TV Más en esta emisión de Soluciones, a donde intentamos abonar en temas que tienen que ver con la sociedad en general. Y es necesario hablar justo del tema de hoy, ya que la familia comprende la unidad básica de la sociedad, la diversidad de formas familiares que se tiene frente al siglo XXI. Esto requiere ser notada, protegida y estadísticamente esto se refleja en la existencia de 30.2 millones de hogares familiares en México, aunque solo el 71% de ellos corresponde a la familia nuclear, es decir, mamá, papá e hijos o uno de los padres con los hijos. Hoy me da muchísimo gusto recibir en el programa a María Lilia Viveros Ramírez. Ella es doctora en Derecho Público y intentaremos abonar mucha información y, por supuesto, atender también sus dudas, sus comentarios a través de nuestras formas de contacto que usted ya conoce, nuestra línea aquí en el estudio, nuestra línea de WhatsApp, así como a través del Facebook, a donde también estamos haciendo esta emisión. Bienvenida nuevamente y bueno, es importante hablar de la familia porque ha habido como un cambio, ¿no? Un cambio también en la percepción de la familia y en la legalidad. Por eso es importante hablar de ese tema. Gracias, Maru. Sí, me parece que ha habido cambios, pero sobre todo legislativamente, porque lo cierto es que en nuestro país, si bien tenemos mayormente, como bien decías en las notas, la familia tradicional en donde hay mamá, papá e hijos, o cuando menos uno de los padres a cargo de los hijos, lo cierto es que en nuestra sociedad mexicana y a veces nos olvidamos que existen otras realidades. Y legislativamente, hoy por hoy, y el derecho también a través de resoluciones administrativas y jurisdiccionales, se tiene que proteger a todos los modelos de familia. Y estas nuevas formas de familia, les decimos nuevas, pero en realidad siempre han estado en nuestra sociedad presente. Por ejemplo, las familias ampliadas, en donde está mamá, papá e hijos, pero también son incorporados las abuelas, los abuelos, personas adultas mayores que viven todos en ese mismo núcleo y que también hay derechos y obligaciones entre todos los miembros. Hay también algunos casos de madres o padres migrantes y la hermana se queda a cargo de los niños, los abuelos mismos o incluso hasta personas que no tienen un lazo biológico con la niñez, como por ejemplo la comadre, ¿no? La vecina, ¿no? Y hay casos extremos y esto ha sucedido desde hace muchos años. Lo novedoso es, y creo que era un gran adeudo, que el derecho debe de proteger todas estas formas y socialmente también tenemos que respetarlas porque finalmente son este núcleo primario en donde hay solidaridad,
en donde hay amor y debe de haber respeto entre sus miembros. Pero también la sociedad debemos de aprender ese respeto y esa solidaridad para con las otras y los otros. Claro. ¿A qué le podríamos decir familia o cómo podríamos definir el concepto de familia? Sí, pues bueno, es una institución, jurídicamente hablando, que el Estado debe de tutelar y proteger para que las personas que integran este núcleo pueden estar relacionadas biológicamente, legalmente, por filiación, es decir, solamente por ser madres o padres, y también por adopción. Por eso es que decíamos que hoy por hoy este concepto de familia tiene que ser un núcleo en donde haya amor, respeto, solidaridad y apoyo mutuo entre las personas que lo integran, sobre todo para que dentro de esa microcomunidad subsista, ¿verdad?, estos derechos y obligaciones mínimos de cuidados y de apoyo para poder solidificar, vamos a decir, los valores de nuestra sociedad, que tendrían que ser, desde luego, los derechos humanos en condiciones de igualdad, en condiciones, pues, de apoyo. Ahora bien, ¿qué ha pasado o por qué percibimos de cierta forma a la familia tradicional? ¿Qué sucede con ella? Bueno, pues la familia tradicional está basada en el modelo biológico, en donde una niña o un niño pues necesariamente tuvo mamá, tuvo papá y proviene de esta relación. Sin embargo, este modelo, vamos a decirle tradicional, está basado también en lo que otrora el matrimonio era la finalidad, que sería la procreación. Hoy por hoy, bueno, pues sabemos que hay personas que deciden unir su vida en matrimonio, pero no desean tener hijos o no pueden tener hijos por cualquier causa biológica o natural. Sin embargo, eso es una familia, o sea, no podemos nosotros discriminar, segregar o dejar de proteger ese entorno, aunque sea solamente una familia de una pareja. Desde ese momento se debe de tutelar, y la familia tradicional con hijos, incluso más de uno se esperaba, ¿verdad?, en el modelo de la familia del siglo XX, y que todos vivan bajo el mismo techo. Hoy por hoy, bueno, tenemos circunstancias, como bien decías en la introducción, políticas, económicas, de muchas naturalezas, que a veces mamá o papá trabajan en otro estado, o las personas que trabajan, por ejemplo, en plataformas, 15 días están, 15 días no están, y aún así esto es una familia. Entonces, este modelo que se le ha dado por llamar tradicional, pues es el que la sociedad había reconocido durante mucho tiempo, pero por cuestiones conservadoras. Y habíamos dejado de mirar los otros tipos de familia, o incluso las familias ensambladas, los tuyos, los míos y los nuestros, ¿no? Que hoy por hoy también esto hace más complejas las relaciones familiares, pero no deja de lado que debe de haber ese respeto e igualdad entre hijas e hijos, porque pues no importa si son los tuyos o son los míos, las niñas y los niños merecen protección, respeto y condiciones de igualdad. Claro, y qué bueno que nos puedes ir puntualizando estos aspectos, porque si bien estábamos como un poco más con la idea de que una familia tradicional era quien debiera conservar los derechos, ¿no?, de una familia, pues hoy hay
otros modelos que, como bien puntualizas, hay que respetar, hay que buscar principalmente, en el caso de las niñas y los niños, privilegiar sus derechos y que jamás, por ninguna razón, pues sean invadidos, ¿no? Que de alguna manera no estén vulnerables. ¿Cómo podemos respetar estos distintos modelos de familia? Bueno, te comentaba que desde el derecho, desde la legislación, desde la jurisprudencia, es decir, resoluciones de los tribunales, hemos volteado a mirar estas realidades. Sin embargo, creo que para proteger y para respetar este tipo de ejercicios como tu programa son muy importantes para que las personas que nos ven, que nos escuchen, pues ya vayamos rompiendo ciertos tabúes. A ver, sobre todo porque la niñez a veces es la más frágil o afectada y no tenemos por qué señalar, no tenemos por qué decir tú sí, tú no tienes una familia. Todas las personas tenemos una familia que nos da estas necesidades o nos cubre estas necesidades básicas cuando somos niñas o niños, pero también puede ser una familia, como decíamos, una pareja que ha decidido no tener hijos y que ahí tienen un núcleo de solidaridad y de apoyo mutuo. O que, por ejemplo, hay muchos casos en donde las niñas y los niños viven o crecen en otras familias, ¿no? Es decir, son de familia de acogida, ¿no? O lo que le llamaban hijos de crianza, las abuelitas, o a veces en contextos rurales, que son pequeñas y pequeños que son incorporados a un núcleo familiar. Y desde luego que esa va a ser su familia, y creo que debemos de empezar a comprender que muchas de las circunstancias no son decisiones, sino son a veces hechos, por ejemplo, naturales o hechos políticos o económicos que lo que provocan es que se reconfigure este núcleo. Y entonces el respeto tiene que provenir de toda la sociedad. A través de tu programa podemos nosotros invitar a que nos podamos observar a nosotros mismos y a los otros y respetar estas diferentes formas de ser familia. Así es. ¿Y cómo podríamos proteger el derecho justo a todas las familias? A veces es nuestro caso, o a veces es el caso de quien vive junto de mí, ¿no? De quien está muy cerca en mi centro de trabajo, que está padeciendo alguna situación en particular. ¿Y cómo podemos ir protegiendo estas figuras familiares? Sí, pues debemos de recordar, como decía hace un momento, que el matrimonio es una de las formas de fundar una familia, pero también pueden ser relaciones de hecho, es decir, concubinatos, que son parejas que se presentan en sociedad pues como una familia que tienen hijas, que tienen hijos y a lo mejor nunca optaron por ir al registro civil ni quieren a lo mejor hacerlo para reconocerse mutuamente como esposos. Pero ahí hay una familia, no tenemos por qué andarle preguntando a la gente y tú tienes acta y tú no tienes acta. Eso es decisión de cada una de las parejas como quieran llegar a sus acuerdos. Las niñas y los niños deben de tener los mismos derechos de ser protegidos por su familia y, bueno, el derecho de familia, que es una rama especializada del derecho civil, es en donde se van a regular estas obligaciones entre los miembros de una familia, ya sea que vivan bajo el mismo techo o que no, y que puede ser que tienen distintos vínculos al mismo tiempo, ¿no? Pueden coexistir a veces 2 o 3 familias que hay miembros que pertenecen a ambas y no por esto se les va a desproteger.
todas las personas que viven en común, que tienen relaciones en común, ya sea hijos o ya sea con una pareja, se generan obligaciones y jurídicamente deben de reconocerse. Muy bien, y bueno, afortunadamente aquí ya entran incluso ciertas herramientas del Estado o federales, que puede ser, por ejemplo, el registro civil, ¿no? A donde, bueno, como bien decías, no necesariamente tiene que haber un documento que me acredite como esposa de, para que queden registrados las hijas y los hijos con esta determinación de quiénes son sus progenitores, ¿no? Y darles esta legalidad, que al final, como también lo has venido puntualizando, se trata de los derechos principalmente de las niñas y los niños, y que con ello, bueno, podemos garantizarles el acceso a todo, ¿no? Desde a un servicio de salud, ¿ok? A la educación, ¿no? Que son principalmente los temas que nos vienen ocupando. Sí, algo que yo quisiera recomendar es que a niñas y niños siempre deben de registrarle, y en el tiempo más próximo a su nacimiento, porque este es su vínculo político con el Estado mexicano, el reconocimiento legal de su existencia, y como bien dices, en el registro civil es en donde se formaliza. Y bueno, hay quienes deciden unir sus vidas bajo la institución del matrimonio, pero hoy por hoy quienes dijimos, a lo mejor por cualquier circunstancia, creencia o razón, no acuden con esta institución del matrimonio, pero viven como pareja estable, como familia como tal, no tienen por qué ser discriminados o excluidos. Bien has dicho que está el derecho, por ejemplo, a la salud, y hoy por hoy todo el tema de seguridad social que deriva de los derechos de una persona trabajadora, puedo yo reconocer y solicitar que mi pareja con la que he vivido, con la que formé esta familia, aunque no tengamos este vínculo jurídico del matrimonio, es la persona con la que yo comparto mi vida, y solidariamente le puedo inscribir como beneficiaria de mi servicio de salud, de mi seguro de vida, de la pensión que podrá recibir en caso de fallecimiento del trabajador titular. Entonces, de lo que se trata es reconocer que no es que se hayan creado nuevas formas de familia, es que ya existen. Y para evitar personas en desventaja, en empobrecimiento o al margen de la ley, no podemos nosotros discriminarles, segregarles o limitar sus derechos por no estar casados. Exactamente. Si bien en años o en algunas décadas anteriores este documento le daba legalidad al vínculo, ¿no? En este caso, el matrimonio, hoy por hoy, como bien lo has mencionado, el concubinato ya es una figura reconocida que nos puede dar a ambas partes estos derechos y también estas obligaciones. Y ya que hablamos de obligaciones, ¿cuáles de ellas tienen los miembros de una familia? ¿A qué estamos obligados por darle un nombre que nos compromete en una familia? Sí, bueno, pues en el matrimonio es muy claro que hay un catálogo de derechos y obligaciones de los contrayentes, pero esta otra figura de concubinato, que incluso yo le pediría a la audiencia que quitáramos esta carga peyorativa, moral, en contra de esta figura. Es más común de lo que nosotros a veces reconocemos. Incluso es esta figura de la unión libre, o que se juntaron, ¿no? Como quieran decirle cotidianamente, pero estas formas de vivir, vamos a decir,
bajo el mismo techo o de común acuerdo, porque puede ser que también no vivan bajo el mismo techo, pero tienen lazos de las obligaciones son respeto, ayuda mutua y solidaridad. Uno de los ejemplos más clásicos para poder entender estas obligaciones es: yo como mamá tengo obligación para con mis hijos de darles alimentos, pero el día de mañana, ¿verdad?, puedo yo, cuando mis hijos sean mayores de edad, pedirles alimento a ellos si es que mis condiciones me arrojan a un estado de necesidad para pedirlo. Es decir, la solidaridad es que todos los miembros de una familia deben de ver, proveer y cuidar el bienestar y sobre todo pues las necesidades básicas de cuidado, de alimento, de educación, de protección que circundan a todos estos miembros que pueden estar relacionados biológicamente o no, porque te voy a hacer notar, ahora sí como dice la canción, los contrayentes son los que se casan o los concubinos ni parientes son, ahora sí que no hay un vínculo biológico, claro, pero hay una relación legal, civil, jurídica o de hecho que da pie a que esto es una familia. Claro, y creo que es necesario que hoy por hoy se puntualice, se visibilice a modo de que socialmente tengamos mejores resultados. Si bien, como lo has expuesto, hace muchas décadas que sabíamos de la existencia de familias simultáneas, ¿no? De, pues yo tengo otros hermanos, ¿no? Y hay otra familia, ¿no?, a la cual pertenezco o en la cual hay un lazo consanguíneo incluso, ¿no? O sanguíneo, mejor dicho. Y ya se venía teniendo noción de todo esto. Hoy de lo que se trata es de garantizar los derechos hacia todas y todos y también visibilizar estas obligaciones que finalmente también debemos de tenerlas presentes. Cuando vienen muchas veces estas situaciones de los padres que ya son mayores, ¿no?, y estos padres tuvieron tal vez dos familias, ¿no?, hay también como esta diferenciación entonces de quién sí debe hacerse cargo de mí, quién tiene menos obligación conmigo, pero al final es el vínculo, es esta manera concreta en la cual tenemos que visibilizar estos derechos y estas obligaciones también para los integrantes, las integrantes de nuestras familias. Esperemos, querido público, que esté siendo de su agrado el tema del día de hoy. Haremos una pequeña pausa promocional aquí en Soluciones y recuerde que podemos permanecer en contacto a través del 2288-423500, que es nuestra línea aquí en el estudio. También a través del 2283-095810, la línea de WhatsApp. Y en nuestra página en Facebook también nos puede dejar sus comentarios. Vamos a la pausa y volvemos de inmediato con más aquí a Soluciones. La riqueza de un país se mide no solo por sus bienes económicos, sino sobre todo por la vitalidad de su cultura y los valores de su gente para armonizar el bienestar individual y el desarrollo de la comunidad. Aspiramos a formar una sociedad donde cada uno tenga lo necesario para vivir con dignidad, reciba los nutrientes que requiere para crecer y los estímulos que su desarrollo exige, un ambiente de respeto y confianza en el que nos sintamos seguros, donde los derechos humanos de todos y los de cada uno sean prioridad.
En Soluciones esperamos sus dudas y comentarios para la doctora en Derecho María Lilia Viveros Ramírez en el tema La familia en el siglo XXI. Al teléfono en el estudio 2288-423500 o al WhatsApp 2283-095810 o por nuestras redes sociales. Continuamos. Gracias por continuar con nosotros en la emisión de hoy. El tema, la familia en este siglo XXI. Y es que los cambios que las estructuras familiares han presentado son tan evidentes que organismos internacionales se ven obligados a recomendar a los países y estados a legislar de acuerdo con el orden social que impera en el momento actual, con la finalidad, desde luego, de proteger a los miembros de dicha institución. Es así como el Comité de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas, mejor conocido como la ONU, ha observado la gran variedad de formas de existir de las familias y, por tanto, reconoce la tutela familiar y exige que se reconozcan los diversos tipos de organización familiar que puede haber. Ha habido muchos fenómenos sociales. En breve, antes de regresar del corte, platicábamos de cómo en nuestro país hubo un incremento hacia el abandono, por ejemplo, del adulto mayor, ¿no? Mientras fuiste mi proveedor, mientras me cuidaste y me protegiste, bueno, pues somos familia, pero hoy ya no estás en mi proyecto de vida, ya no estás dentro de mi plan. Y pues lo que suceda contigo no es mi obligación, o así lo veíamos. Sí, tienes toda la razón y creo que es parte de las motivaciones que generaron para las pensiones de adultos mayores, que hoy por hoy muchas personas adultas dependen de este ingreso y viene a darles dignidad, les viene a dar reconocimiento del trabajo o labor que ya realizaron, no solamente para una empresa o un trabajo remunerado, sino para su propia familia. Y bueno, esta parte económica que ha venido a ser dignificante para las personas adultas mayores tiene que venir acompañada también del respeto de las hijas, hijos, nietos. Y el tema aquí se vuelve complicado cuando hay muchos hijos, ¿no? ¿A quién le toca el tema de los cuidados? Y debemos de reconocer que en este siglo XXI la expectativa de vida pues ha aumentado, ¿no? Cada vez las personas viven más años y necesitamos también voltear a ver al adulto mayor, porque nuestras ciudades necesitan también brindarles servicios públicos, avenidas, calles, espacios, entretenimiento, lugares seguros para que puedan también disfrutar de pues el aire, ¿no? Quiero decir, del espacio público, parques seguros, sin tantos escalones tal vez, o como se ve a la niñez y se les ponen juegos, también podríamos ir incorporando, porque cada vez más a personas adultas mayores, pues vamos a habitar en esta sociedad y todo tiene que también incorporarse con este respeto a sus derechos, de manera, vamos a decir, urbanística, pero también de manera educativa o social, el tema del maltrato psicológico. Hay instituciones extraordinarias como son los asilos para las personas adultas mayores. Antes se pensaba en un asilo como lo más terrible que podría pasar. En realidad no lo es, y son instituciones muy valiosas que han venido sosteniendo al adulto mayor durante muchos años. Y las familias debemos también, en ese vínculo de solidaridad, no tener a las abuelitas o a los abuelitos como rehenes, ¿no? O quitarles sus recursos. O sea, creo que este tema del maltrato hacia el adulto mayor merece todo un programa aparte, porque es una realidad. Pero lo cierto es que
como bien dices, una forma de proveerle alimentos o cuidar es incorporando al hogar a la persona adulta mayor. Es decir, si le incorporo en mi casa y le echo más agüita a los frijoles y cuido de sus necesidades, estoy cumpliendo con este deber de solidaridad para con padres, para con abuelos, para con a lo mejor tíos o tías que no tuvieron descendencia, pero que siempre vieron por este núcleo familiar. Ahí se tiene que observar el respeto y cómo podemos apoyarnos, porque si bien nos va, seremos adultos o adultas mayores. Así es, y siempre tendríamos que observar a los adultos mayores con este respeto de que todos llegaremos a ese punto. Así como todos fuimos niños, todos llegaremos a ser adultos mayores y todos necesitamos estas atenciones especiales si fuera el caso, ¿no? ¿Cuántos adultos mayores pues ya requieren, por ejemplo, de alguna herramienta para caminar, ¿no? Un bastón, una andadera, incluso una silla de ruedas, ¿no? Y tener esta sensibilidad, porque efectivamente la estadística nos muestra que vamos a ser en muy poco, mucho más adultos mayores que jóvenes en este país, como ya ha sucedido en otros continentes. ¿Cómo se perciben estas obligaciones en las familias en este siglo XXI? Creo que tenemos un gran reto todavía para que como sociedad y como familia reconozcamos esta necesidad, ¿no? Que en un momento dado, como bien dices, en la niñez requerimos para satisfacer nuestras necesidades básicas que no nos podemos proveer por la condición de niñez, y que el día de mañana, ¿verdad? Tal vez también vamos a necesitar de ese entorno. Si bien hay muchas personas adultas mayores funcionales y con sus capacidades plenas y tuvieron a lo mejor acceso a una pensión por su trabajo o por una jubilación digna, lo cierto es que también tenemos muchas, sobre todo mujeres, que se dedicaron siempre al hogar, y para poder nosotros percibir, creo que tenemos que hablarlo, tenemos que informarnos, como en este programa que pues a propósito de las fechas decembrinas nos invita siempre a hacer ese examen de conciencia, a visualizarnos cómo estamos en nuestra sociedad, en nuestra propia familia, ¿no? ¿Qué debo por ahí a lo mejor a mis hermanos, a mis parientes? ¿Qué me ha bendecido la vida y qué puedo yo colaborar? Si bien es cierto, bueno, pues no puedo a lo mejor con toda la familia, lo cierto es que sí puede haber acuerdos, convenios, y yo lo que invito es que aprovechemos esta época también para dialogar, para llegar a acuerdos de cuidados, de cómo vamos a proveer las necesidades del tío, de la tía que vive todavía en nuestra ciudad, a lo mejor de origen, que es en condiciones rurales, pero que ya no se va a poder hacer cargo físicamente del rancho, y pues invitarle a que todos nos hagamos responsables de nosotros mismos y solidarios con los demás miembros de la familia nuclear, pero también extendida, y así también tomar conciencia respecto de las otras y los otros. Claro, y la invitación el día de hoy también sería para que mantengamos una comunicación abierta con nuestra familia. Hacia dónde vamos caminando en lo futuro. Efectivamente, si estoy contemplando que va a haber un inmueble o como decías, un rancho que en algunos años ya no voy a tener capacidad de atender, de cuidar, bueno, ¿a quién puedo ir de alguna manera pues encargando, ¿no? Para que poco a poco le otorgue este derecho, incluso, ¿no? Le voy a otorgar ciertas obligaciones, pues también el derecho de poder hacer uso del bien, del inmueble, etcétera. Pero tener esta comunicación abierta
que no se preste a un malentendido de que pues es que estoy pensando en que ya te vas a morir, como muchas veces decimos en estas épocas, ¿no? Es que ya el clásico tema de la cena de fin de año o de Navidad es de que se empiezan a hablar de los temas de los bienes de la familia, terrenos de los de la abuela, ¿no? Entonces, que sí permanezca un diálogo gentil, un diálogo amable y abierto, que vaya encaminado hacia el bien común, el bien de esta familia. Sería importante que hablemos también entonces de los retos que tenemos como sociedad mexicana frente a estos diversos tipos de familia que hoy por hoy, insistimos, no es que no existieran antes, sino que ya les damos reconocimiento. Claro, pues si ya dio reconocimiento la ley, las sentencias judiciales para evitar que haya discriminación o hijos de una categoría y hijos de otra categoría, sino que todos son hijos y merecen el mismo respeto, pues como sociedad también tenemos que reeducarnos y aprender a ser sensibles. Todo este tema de los estereotipos, por ejemplo, hay escuelas que ya no celebran Día de la Madre y Día del Padre, sino celebran Día de la Familia. ¿Por qué? Porque no sabes si dentro de tu población escolar, aunque deberíamos de saberlo por las estadísticas de datos que tenemos de nuestra población estudiantil, pues a lo mejor hay niñas que no tienen mamá, niños que no tienen papá. O ambos. O no tienen ninguno de los dos, viven, decíamos, con abuela, con tía, con hermana. Hay muchos también jóvenes que están a cargo de sus hermanos menores por diversas circunstancias, debemos decirlo, pues a lo mejor por feminicidio, a lo mejor por una desaparición, a lo mejor por un desastre natural, por migración, y que el esfuerzo de mantener ese núcleo solidario, con amor, con respeto, con cuidados, merecen toda la mira social con igualdad de derechos, y creo que debemos de repensarnos cómo estamos nosotros concibiendo a la familia, porque si vemos, ahora sí que nos vemos el ombliguito, cómo está mi familia, cómo están las familias de mis amigos, de mis vecinos, todas y todos merecemos y necesitamos lo mismo, un lugar seguro, libre de violencia, un techo, ¿verdad?, en donde podamos cobijarnos, resguardar nuestras necesidades emocionales, físicas, de alimentación, y eso es pues común a todos los seres humanos, y todas las personas tenemos una familia, aun cuando pudiéramos pensar que son niñas o niños que están a cargo de una institución. Bueno, esa institución es su familia, porque son las personas que les proveen de amor, de cariño, de cuidados, y tenemos que respetarla y no podemos señalar, ya no debemos discriminar ni echarle la culpa a nadie, porque a veces son circunstancias ajenas a la voluntad que te llevaron a que tu familia esté configurada de este modo. Y no es que sea una familia disfuncional, la familia disfuncional es la que no funciona, aún con todos sus miembros completos. No funciona porque no hay solidaridad, no hay amor, no hay respeto. Si en una familia hay amor, hay solidaridad y hay respeto, no importa cómo esté conformada, es una familia perfectamente funcional. Claro, y ahora que mencionas estos tres aspectos necesarios en este vínculo, pues muchas veces efectivamente, aunque la familia nuclear aparentemente estuviera completa, hay abusos, hay pues de alguna manera violencia, ¿no? O se pueden incluso afectar los derechos de los más pequeños, de los integrantes de esta familia. Entonces, ¿qué falta para completar la protección de la familia? Pues tenemos muchas instituciones como lo son la Procuraduría
de la defensa de niñas, niños, adolescentes o los sistemas DIF, ¿no? Lo que se ha venido evolucionando para la protección de la familia, y no es solamente de una familia, de un modelo en particular, sino que en estas instituciones lo que buscan es obviamente poder representar, poder llevar a cabo actos jurídicos para que estos núcleos permanezcan libres de violencia. Hay muchas veces cuando llega a intervenir la Procuraduría de la Defensa del Menor o el DIF y entran en pánico, ¿no? Los observadores del fenómeno y dicen, es que el DIF se va a llevar al niño. Bueno, es porque tal vez necesita un resguardo que es obligación del Estado y no es lo peor que puede pasar. No, al contrario, es el Estado actuando a través de estas instancias para salvaguardar, investigar, ahondar en cuál es el contexto o la situación jurídica de una niña o un niño y poder otorgarlo, entregarlo a mamá, papá, abuela, abuelo, y que sea el mejor entorno para su desarrollo y crecimiento. Entonces, debemos hacer uso también de estas instancias, visualizarlas como instancias amigas de la familia que van a brindar elementos, vamos a decir, de análisis psicológico, socioeconómico, legal, para que haya una protección real sobre las personas que en una familia pueden estar más vulnerables. Claro, y bueno, efectivamente, cuando sucede una situación de esta naturaleza es porque ya se llegó a cierto protocolo. Digo, cuando ya interviene, por ejemplo, el sistema DIF, municipal o estatal, sobre todo el estatal, es porque ya hubo factores, ya se determinó que la situación de la niña o el niño está sumamente vulnerable y que está en peligro y que es mejor para protegerlo, tal vez sustraerlo del ambiente en el que se encuentra, ponerlo a salvo en lo que se llega a otra resolución. Y efectivamente debemos de confiar más un poco ahora también en estas nuevas estrategias y en estas nuevas figuras que le dan también certeza y legalidad y que procurarán el bienestar de niñas, niños y adolescentes. ¿Cómo podemos educarnos en el derecho de familia? Sí, bueno, esto yo creo que deberíamos educarnos todas las personas en lo que es el derecho de familia, pues que va a regular las relaciones. Tenemos instituciones como la de alimentos, tenemos la institución del matrimonio, ¿verdad? Saber también, creo, antes de casarnos, pues saber las obligaciones que voy a contraer, los derechos que voy a tener. En el tema de alimentos, entender, ¿verdad?, que la aportación económica debe de cubrir no solamente la comida, sino también la educación, también el esparcimiento, también la salud de quien lo requiere. Debemos también comprender en este derecho de familia o ir entendiendo que pues hay prestaciones y contraprestaciones, es decir, el derecho de familia, el acercarnos o comprender estas figuras, podemos nosotros aprender a vivir mejor, porque entonces sabemos que estamos generando a lo mejor obligaciones, porque hay parejas que dicen, no nos vamos a casar porque yo no quiero obligaciones. Y error, sí hay obligaciones y se contraen en una medida muy similar que un matrimonio. Entonces debemos de educarnos pensando que no solamente por no haber firmado un matrimonio, no voy a tener obligaciones. Sí hay, y creo que tenemos que educarnos todas y todos en relación con estos vínculos
de solidaridad y de apoyo mutuo. El diálogo, como bien lo has dicho, debe de privilegiarse siempre en este tipo de conflictos para que los podamos resolver a tiempo. Claro, y en el caso de los concubinatos, de estas relaciones, de esta manera de fundar esta familia que, aunque no existan hijos, bueno, ya somos una familia, ya tenemos un compromiso, no perder de vista que también debemos madurar en temas de derechos humanos. El que no haya un documento como tal que me acredite como esposo, esposa y demás, no me exime de tener este apoyo, este respaldo y esto que has puntualizado en el transcurso de la emisión. ¿Cuáles son los principios rectores del derecho de familia? Pues son muy ligados a lo que acabas de tocar, es decir, todas las personas tenemos derechos humanos y la familia también debe de garantizar que en este ambiente los principios que deben de regir son la igualdad y no discriminación entre los miembros de una familia. Te decía, no podemos decir hijos de primera, de segunda, de tercera. Todos los hijos son iguales y deben ser tratados en igualdad de condiciones más frente a la ley. El principio del interés superior de la niñez, que es un principio muy bonito, porque lo que nos obliga es no solamente a tratar a la niñez en este momento de fragilidad, sino a cuidar su sano desarrollo para su adultez, ¿no? Es un principio que debemos de tener presente. Y finalmente, bueno, estos otros que ya hemos tratado de solidaridad, de ayuda mutua, del derecho a la intimidad, el derecho a la elección de tener o no tener hijos. Es decir, no tenemos por qué cuestionar a las parejas, a las familias, y todo esto obviamente lo que nos va a permitir es que hacia el interior la familia se consolide y la sociedad debemos respetarla. Muchísimas gracias, María Lilia Viveros, por habernos acompañado en la misión de hoy y abonar en este concepto y en estas formas que pues lo más conveniente es que adoptemos en cuanto a los derechos que debemos adquirir en una familia. Muchas gracias, te esperamos pronto con otro tema igual de valioso. Gracias. Gracias a ti, Maru. Gracias, querido público, por habernos acompañado en la emisión de hoy en Soluciones. Lo esperamos pronto con más, por favor, aquí en la señal correcta, 26.1 de señal abierta por TV+.